Imagina que has construido tu vida entera sobre una única certeza, que tus hijas, las dos personitas que más amas en el mundo, están destrozadas por dentro, irreparables, condenadas a un dolor silencioso que solo el tiempo y el dinero podría mitigar. Imagina que cada noche, al llegar tarde a casa, escuchas los mismos informes de tu prometido, llantos incontrolables, rabietas interminables, noches sin dormir. Imagina que has aceptado esa versión como verdad absoluta porque el agotamiento no te deja espacio para dudar. Y entonces, un día cualquiera, regresas antes de lo previsto y lo ves todo roto en pedazos. Victoria detuvo el coche a media cuadra de la mansión. La reunión con los inversores asiáticos se había cancelado a última hora por un problema de uso horario, y por primera vez en meses sintió un alivio culpable al no tener que quedarse hasta la madrugada en la oficina. Eran las 5 de la tarde, una hora en la que normalmente Ignacio ya estaría supervisando la casa con su precisión quirúrgica. Pensó en sorprender a las niñas, tal vez llevarlas a tomar un helado, algo que no hacía desde... ni siquiera recordaba. Bajó del vehículo sin hacer ruido y caminó por la acera lateral hasta la entrada de servicio. No quería que Ignacio la viera llegar tan temprano. Últimamente, sus discusiones eran frías, cortantes, y prefería evitarlas. Cruzó el jardín lateral, ese que daba directamente al área de juegos, oculto tras una hilera de tuyas altas. Se detuvo detrás del seto, a unos metros de los columpios, y allí estaban. Sofía y Valeria, sus gemelas de 4 años y medio, reían a carcajadas mientras se balanceaban cada vez más alto. No eran risas nerviosas ni histéricas como Ignacio describía siempre. Eran risas puras, abiertas, de esas que hacen que el pecho se expanda. Sofía gritaba, ¡Más alto, Alex! ¡Más alto! Y Valeria aplaudía con las manitas rojas de entusiasmo. Alex, el joven empleado que Ignacio había contratado, hacía apenas 2 meses como chofer y ayudante general, el mismo al que Ignacio llamaba grosero, torpe y absolutamente inepto con las niñas, el mismo que, según su prometido, provocaba llantos inmediatos cada vez que se quedaba a solas con ellas. Pero lo que Victoria veía era radicalmente distinto. Alex empujaba los columpios con una delicadeza infinita, alternando uno y otro para que ninguna se sintiera olvidada. Cuando Valeria casi se cae hacia atrás por impulsarse demasiado, él la sujetó por la cintura con una mano firme pero suave, sin alterar el ritmo. Tranquila, valiente, que el cielo todavía no está listo para recibirte, le dijo en voz baja, y la niña soltó una carcajada aún más fuerte. Sofía, desde el otro columpio, extendió los brazos hacia él. A mí también, Alex, abrázame a mí también. Y él, sin dudar, dejó su columpio un segundo para darle un abrazo rápido, de esos que transmiten seguridad absoluta. Victoria sintió que el aire se le escapaba de los pulmones. Sus hijas no estaban traumatizadas en ese momento. No había rastro de la tristeza hueca que Ignacio describía cada noche. No había ojos enrojecidos, ni labios temblorosos, ni silencios densos. Solo había vida. Vida pura, vibrante, contagiosa. Y el responsable era precisamente el hombre al que Ignacio despreciaba abiertamente. Se agachó un poco más detrás del seto, temiendo que la descubrieran. Observó cómo Alex se sentaba en el césped y las niñas corrían hacia él para trepar por su espalda como si fuera una montaña humana. Él fingía caerse de lado, dramáticamente, y ellas chillaban de pura alegría. Luego las ayudó a construir una torre con los cubos de madera, corrigiendo con paciencia infinita cada vez que se derrumbaba. Cuando Valeria se frustró y tiró un cubo al suelo, Alex no la regañó.
Se limitó a recogerlo, ponerlo en su mano y susurrarle algo al oído que la hizo sonreír de nuevo. Victoria sintió un nudo en la garganta. ¿Cuánto tiempo había pasado desde que sus hijas sonreían así con ella? ¿Meses? ¿Años? Desde la muerte de Javier, su esposo, todo había sido un torbellino de reuniones, viajes y culpas. Ignacio había aparecido como un salvavidas, elegante, seguro, dispuesto a ayudarla con las niñas, mientras ella salvaba la empresa familiar. Y ella había creído cada palabra sobre el supuesto trauma profundo de las gemelas. Había aceptado que eran incontrolables, porque le resultaba más fácil delegar el dolor que enfrentarlo. Pero ahora, un ruido de tacones sobre el sendero de grava la sacó de su trance. Ignacio apareció en el jardín, impecable como siempre, en su traje gris perla. Su expresión cambió al instante al ver la escena. Las niñas, al notar su presencia, se quedaron quietas. La risa se apagó, como si alguien hubiera bajado el volumen del mundo. ¿Qué hace este inútil aquí todavía?, dijo Ignacio en voz alta, sin molestarse en bajar el tono. Te he dicho 1000 veces que no es competente. Victoria no quiere que esté solo con ellas. Alex se puso de pie lentamente, sin desafío en la mirada, solo resignación. Señor, solo las estaba cuidando mientras usted llegaba. Ya me iba. Pues vete ya, y la próxima vez no te atrevas a tocarlas sin supervisión. Son niñas delicadas, no tus juguetes de barrio pobre. Las gemelas se acercaron instintivamente a Alex, agarrándole las piernas. Valeria incluso escondió la cara en su pantalón. Ignacio frunció el ceño con visible irritación. Victoria, aún oculta, sintió que algo dentro de ella se rompía definitivamente. La escena duró apenas unos segundos más. Ignacio ordenó a las niñas que entraran en casa. Ellas obedecieron con la cabeza baja, y Alex se alejó hacia la zona de servicio sin decir una palabra. Cuando Ignacio desapareció tras la puerta corredera, Victoria retrocedió con cuidado hasta su coche. No entró en casa, no confrontó, no gritó. Subió al vehículo, arrancó y se alejó 2 cuadras. Luego detuvo el motor, apoyó la frente en el volante y dejó que las lágrimas, lágrimas de rabia, de culpa y de una sospecha que empezaba a tomar forma, cayeran por primera vez en años. Algo estaba profundamente mal, y ella iba a descubrirlo todo. Parte 2. Las mentiras de Ignacio. Victoria no durmió esa noche. Condujo sin rumbo por la ciudad hasta que los primeros rayos del amanecer tiñeron de gris el horizonte. Aparcó frente a un café 24 horas, pidió un espresso doble y se quedó mirando la taza como si pudiera encontrar respuestas en el fondo negro. Pero solo veía reflejada su propia cara. Ojeras profundas, labios apretados, una expresión que no reconocía. ¿Cómo había llegado hasta ahí? Recordó la primera vez que Ignacio entró en su vida. Fue 6 meses después del accidente de Javier. Ella estaba en una cena de gala benéfica, vestida de negro riguroso, respondiendo con monosílabos a las condolencias de turno. Ignacio se acercó con una copa en la mano, elegante, sereno, con esa sonrisa que parecía saber exactamente lo que uno necesitaba oír. Victoria, lamento mucho tu pérdida. Javier era un gran hombre, pero tú eres mucho más fuerte de lo que él jamás fue. Las palabras la golpearon como un latigazo. Nadie le había dicho algo así desde la muerte de su esposo. Todos la trataban como si fuera de cristal, a punto de romperse. Ignacio, en cambio, la miró a los ojos y añadió: Tienes 2 hijas que necesitan una madre entera, no un fantasma, y una empresa que no puede permitirse un líder ausente. Déjame ayudarte. En ese momento, le pareció sincero. Salvador, incluso. Aceptó su compañía. Primero cenas de trabajo,
luego viajes compartidos, después noches en las que él se quedaba a dormir para no dejarte sola. Ignacio organizaba todo: las niñeras, las citas con psicólogos infantiles, los informes diarios sobre el comportamiento de las gemelas. Cada noche, al llegar exhausta, él le resumía con voz calmada: «Hoy fue duro». Sofía tuvo otra crisis de llanto cuando mencionaron a su papá. Valeria se encerró en el armario y no quiso salir. Creo que necesitamos pensar en terapia más intensiva, o tal vez un internado especializado cuando sean un poco mayores. No puedes cargar con todo esto tú sola. Y ella asentía, porque estaba cansada, porque la culpa la devoraba viva, por no haber estado en casa el día del accidente, por trabajar tanto, por no saber cómo consolar a sus hijas cuando ellas mismas apenas entendían lo que había pasado. Ignacio se mudó a la mansión 3 meses después. Empezó a hablar de boda, de darles estabilidad a las niñas, de construir una familia nueva. Ella aceptó el anillo. Un diamante discreto pero perfecto. Sin euforia, pero con alivio. Al menos alguien tomaba decisiones. Y ahora todo eso se desmoronaba. A las 8 de la mañana regresó a casa. Ignacio estaba en la cocina, impecable como siempre, preparando el desayuno de las niñas con la eficiencia de un reloj suizo. Al verla entrar tan temprano, arqueó una ceja. ¿Todo bien, amor? Pensé que llegarías tarde después de la reunión de ayer. Se canceló, respondió ella con voz neutra. Decidí volver pronto. Él se acercó, la besó en la mejilla, con esa frialdad calculada que ella había empezado a notar últimamente. Perfecto. Las niñas están arriba. Anoche fue complicado otra vez. Alex las dejó solas un momento, y Valeria tuvo un ataque de pánico. Tuve que calmarla, yo mismo. Victoria sintió que la sangre se le helaba. Miró hacia la escalera. Las gemelas bajaban en ese momento, tomadas de la mano, con los ojos bajos. Cuando la vieron, corrieron a abrazarla. Fue un abrazo breve, casi mecánico. Ninguna risa, ninguna luz. ¿Cómo dormisteis, mis vidas?, preguntó agachándose. Sofía se encogió de hombros. Valeria miró hacia otro lado. Ignacio intervino inmediatamente. Venid, pequeñas. El desayuno está listo. Alex ya se encargó de prepararles los platos, aunque, como siempre, olvidó el sirope sin azúcar que pidió el nutricionista. Alex apareció en la puerta de servicio en ese momento, con una bandeja en las manos. Llevaba el uniforme impecable, pero tenía una sombra de cansancio en los ojos oscuros. Cuando sus miradas se cruzaron con las de Victoria, bajó la vista al instante. «Buenos días, yo, señora», murmuró. Ignacio soltó una risa seca. «Señora, qué formal, como si no viviéramos todos bajo el mismo techo». Victoria observó la escena con una claridad nueva y dolorosa. Las niñas se sentaron a la mesa sin protestar. Ignacio les sirvió los platos con gestos exageradamente paternales. Alex se quedó de pie junto a la puerta, esperando órdenes. «Alex, ya puedes retirarte», dijo Ignacio sin mirarlo. «Y la próxima vez, asegúrate de no dejar a las niñas solas ni un segundo. No todos tenemos tu tolerancia al caos». Alex asintió y desapareció. Victoria se sentó frente a sus hijas. Intentó hablarles, preguntarles por sus sueños, por lo que querían hacer ese día. Respuestas monosilábicas. Silencios. Ignacio llenaba los huecos con comentarios sobre lo frágiles que estaban, lo traumatizadas que seguían. Pero ella ya había visto otra realidad. Durante el desayuno, Ignacio mencionó casualmente que había encontrado un internado en Suiza perfecto para niñas con necesidades especiales. Abrió el tablet y le mostró fotos. Edificios antiguos, jardines interminables, profesores con títulos impresionantes. «Sería lo mejor para ellas, Victoria. Aquí
Solo retrasamos su sanación, y tú podrías centrarte en la empresa y en nosotros. Ella fingió interés, asintió, sonrió incluso, pero por dentro ya había tomado una decisión. Esa misma tarde, mientras Ignacio estaba en una reunión importante, Victoria subió al despacho y abrió el sistema de seguridad. La mansión tenía cámaras en casi todas las áreas comunes, una medida que Javier había instalado por paranoia empresarial. Ella nunca las revisaba. Ignacio sí, supuestamente para vigilar a las niñas. Accedió al historial de los últimos días, y lo que vio la dejó sin aliento. Grabación tras grabación. Alex jugando con las gemelas en el salón cuando Ignacio no estaba. Alex leyéndoles cuentos en voz baja. Alex consolando a Valeria después de una pesadilla, meciéndola hasta que se dormía. Alex enseñando a Sofía a atarse los zapatos con infinita paciencia. Y luego llegaban las escenas con Ignacio. Las niñas tensas, calladas, alejándose de él. Ignacio alzando la voz, ordenando, criticando. En una grabación, incluso vio cómo Ignacio apartaba bruscamente a Valeria de Alex cuando la niña corrió a abrazarlo al llegar del colegio. Victoria cerró el portátil con manos temblorosas. Todo era una mentira. Ignacio no estaba ayudándola. Estaba aislando a sus hijas de la única persona que realmente las hacía felices. Y estaba aislando a Victoria de la verdad. Se levantó, fue al baño y vomitó. Cuando salió, se miró al espejo y se hizo una promesa silenciosa. No confrontaría todavía. No daría señales. Fingiría. Y descubriría hasta dónde llegaba la manipulación de Ignacio. Porque ahora sabía que no solo estaba en juego el bienestar de sus hijas, estaba en juego su vida entera. Victoria anunció esa misma noche que tenía que viajar a Nueva York con urgencia. Una fusión inesperada, inversores nerviosos, firmas que no podían esperar. Ignacio la acompañó hasta la puerta con su habitual gesto de preocupación controlada. ¿Cuánto tiempo estarás fuera?, preguntó mientras le ajustaba el cuello del abrigo. 3 o 4 días, tal vez una semana. Depende de cómo avancen las negociaciones. Él asintió, besándola en la frente con precisión quirúrgica. No te preocupes por nada aquí. Yo me encargo de las niñas. Y de la casa. Esas palabras resonaron en la cabeza de Victoria mientras el coche la llevaba al aeropuerto. No facturó equipaje, no tomó ningún vuelo. En su lugar, reservó una suite en un hotel boutique a 20 minutos de la mansión, bajo un nombre falso que usaba para reuniones discretas. Desde allí, accedió al sistema de seguridad remoto que Javier había instalado años atrás. 16 cámaras de alta definición repartidas por zonas comunes, jardín, pasillos y entrada principal. Ignacio creía que solo él tenía la contraseña maestra. No sabía que Victoria conservaba un acceso administrador oculto. La primera noche, se sentó frente al portátil, con una botella de agua y los ojos fijos en la pantalla dividida. A las 19:12, Ignacio entró en el salón con las gemelas. Las niñas estaban ya en pijama, visiblemente cansadas. Sofía llevaba su osito de peluche apretado contra el pecho. Valeria se frotaba los ojos. «Hora de cuentos», anunció Ignacio con tono alegre, que sonaba forzado. Se sentó en el sofá y abrió un libro infantil con ilustraciones grandes. Las niñas se acomodaron a ambos lados, pero lejos. No se acurrucaron como hacían con Alex. Ignacio empezó a leer con voz monótona, saltándose páginas enteras. A los 5 minutos, cerró el libro. «Bueno, ya está. A dormir». Valeria protestó con voz pequeña. «Pero Alex siempre lee hasta el final». Ignacio se tensó visiblemente. «Alex no está aquí para malcriaros, y no quiero oír su nombre otra vez». Las llevó upstairs
cogidas de la mano con firmeza. Victoria cambió a la cámara del pasillo superior. Vio cómo Ignacio las metía en su habitación, apagaba la luz principal y cerraba la puerta sin beso de buenas noches. A las 20:45 apareció Alex en la cocina. Llevaba una bandeja con 2 vasos de leche tibia y galletas. Subió sigilosamente, abrió la puerta de las niñas con cuidado y entró. La cámara del pasillo no cubría el interior, pero Victoria vio cómo la luz suave del cuarto infantil se encendió brevemente. 10 minutos después, Alex salió, cerró la puerta con delicadeza y bajó. Ignacio lo interceptó en la escalera. ¿Qué creías que estabas haciendo? Solo les llevé la leche, señor. Siempre se duermen mejor con algo calentito. No te pedí que lo hicieras. Te pedí que te mantuvieras lejos de ellas después de las 7. Alex bajó la cabeza. Entendido, señor. Ignacio lo observó un segundo más, como evaluando si había desafío en esa sumisión. Al no encontrarlo, se dio media vuelta. Victoria sintió náuseas otra vez. Durante los siguientes 2 días, observó un patrón implacable. Cuando Ignacio estaba presente, las niñas se volvían sombras de sí mismas, calladas, obedientes, con la mirada perdida. Comían lo que se les ponía delante sin protestar, pero apenas probaban bocado. No jugaban, no reían. Cuando Ignacio salía, reuniones, gimnasio, cena con socios, Alex tomaba el relevo con una naturalidad que partía el corazón. Las sacaba al jardín aunque fuera de noche. Les enseñaba a mirar las estrellas con una aplicación del móvil. Les contaba historias inventadas sobre constelaciones. Las hacía reír con imitaciones tontas. Les preparaba la cena que realmente les gustaba. Pasta con forma de dinosaurios, zumo de manzana sin gas. Y ellas florecían, se transformaban. Victoria anotaba horarios, detalles, frases, grababa fragmentos de vídeo en un disco externo. No dormía más de 3 horas seguidas. Bebía café negro y se repetía que necesitaba pruebas irrefutables. La tercera noche ocurrió algo que la hizo temblar de rabia contenida. Ignacio llegó tarde, cerca de la 1 de la madrugada. No venía solo. Una mujer alta, rubia, con vestido rojo ajustado y tacones altos, entró con él. Victoria la reconoció al instante. Claudia Reverte, las relaciones públicas que había contratado la empresa para la última campaña. La misma que coqueteaba descaradamente con Ignacio en las reuniones. Se besaron en el hall sin pudor, como si la casa estuviera vacía. Ignacio cerró la puerta principal y la llevó al salón. Se sirvieron whisky del mueble bar de Javier. Victoria subió el volumen del audio. Las niñas son un estorbo, Ignacio. Ya te lo he dicho 1000 veces. La voz de Claudia era aguda, impaciente. Paciencia, amor. Todo está en marcha. En cuanto nos casemos, la fortuna pasa a ser conyugal. Luego, un internado en el extranjero y adiós problemas. ¿Y si ella no quiere mandarlas lejos? Ignacio soltó una risa seca. Ya la tengo convencida de que están traumatizadas irreversibles. Además, firmará lo que le ponga delante con tal de no sentirse mala madre. En 6 meses, seremos solo tú y yo, con todo esto para nosotros. Claudia se acercó más. Le pasó un dedo por el pecho. ¿Y el empleado ese? Alex, me pone nerviosa cómo miran las niñas cuando está cerca. Despídalo cuando quiera. Total, es carne de cañón. Nadie lo echará de menos. Victoria detuvo la grabación. Le temblaban tanto las manos que casi tira el portátil. Respiró hondo. Contó hasta 10. No era solo manipulación emocional. Era un plan calculado para despojarla de todo. Sus hijas, su dinero, su vida. Y Alex era el único obstáculo real. Se levantó, fue al baño del hotel y se miró al espejo. Tenía los ojos inyectados en sangre,
pero por primera vez en años, había fuego en ellos. No iba a permitirlo. Al día siguiente, prolongó su viaje con un mensaje escueto. Complicaciones legales. Regreso incierto. Y siguió mirando. Vio cómo Ignacio empezaba a presionar más. Comentarios delante de las niñas sobre un colegio muy bonito, lejos de aquí donde estarían mejor. Vio cómo Valeria lloraba en silencio cuando creía que nadie la veía. Vio cómo Alex, a escondidas, les prometía en susurros que todo estaría bien, y decidió que era hora de actuar. Pero no todavía. Necesitaba el momento exacto, el momento en que Ignacio se delatara por completo. Y ese momento lo sentía en los huesos. Estaba muy cerca. Victoria amplió la imagen de la cámara del garaje hasta que el rostro de Alex llenó la pantalla. Eran las 3 de la madrugada en el hotel, y ella seguía sin poder dormir. En la grabación, Alex fregaba el suelo del taller después de que Ignacio hubiera regañado a una de las niñas por derramar zumo en el coche. Lo hacía en silencio, con movimientos metódicos, como si cada pasada del trapo fuera una forma de mantener la dignidad. Necesitaba entender quién era realmente ese hombre al que sus hijas querían tanto y al que Ignacio despreciaba con tanto veneno. Al día siguiente, desde el hotel, contrató discretamente a un investigador privado de confianza, uno que había trabajado para la empresa en temas de competencia desleal. Le dio nombre completo, Alejandro Ríos Guzmán, fecha aproximada de nacimiento y la poca información que tenía. Vivía en un barrio marginal al sur de la ciudad, sin familia conocida, sin antecedentes penales visibles. El informe llegó 48 horas después, en un sobre sin remitente dejado en recepción. Alex tenía 27 años, huérfano de padre desde los 9, accidente laboral en una obra y de madre desde los 15, cáncer sin seguro médico. Criado por una tía abuela que murió cuando él tenía 19. Desde entonces, solo. Estudió hasta segundo de bachillerato nocturno mientras trabajaba de día, repartidor, cargador de camiones, limpiador de oficinas. Nunca terminó los estudios, no por falta de capacidad. Las notas que adjuntaba el informe eran sobresalientes, sino porque tuvo que elegir entre libros y comida. A los 23, lo desalojaron del pequeño piso donde vivía con su tía. Desde entonces, había saltado de pensión en pensión, de alquiler compartido en alquiler compartido. Actualmente, ocupaba una habitación de 8 metros cuadrados en un bloque de viviendas sociales en Las Flores, uno de los barrios más duros de la ciudad. El contrato vencía en 3 semanas. No había renovado. No tenía dinero para la fianza nueva. Nunca había estado casado. Ninguna pareja conocida. Ninguna denuncia. Ningún préstamo bancario. Solo una multa antigua por estacionar mal cuando trabajaba de repartidor. Y luego estaba el detalle, que hizo que Victoria cerrara los ojos un largo rato. Hace 2 años, Alex había donado médula ósea a una niña de 6, con leucemia. La compatibilidad era de 1 entre millones. La operación salió bien. La niña vivía. Él nunca pidió reconocimiento. Ni siquiera usó los días de baja pagada que le correspondían por ley. Volvió al trabajo a los 5 días porque no podía permitirse perder el sueldo. El investigador adjuntaba una foto borrosa de la entrega de un ramo de flores anónimo en el hospital. En la tarjeta solo ponía, «Para que sigas jugando». Victoria dejó el informe sobre la mesa y se acercó a la ventana del hotel. La ciudad brillaba abajo, indiferente. Pensó en sus propias hijas, en cómo, desde la muerte de Javier, ella había delegado el amor en terapeutas caros, en juguetes de marca, en promesas de cuando mamá tenga tiempo.
Pensó en Ignacio, que hablaba de trauma y de internados mientras planeaba quedarse con todo. Y pensó en Alex, que no tenía nada, y aún así había arriesgado su salud por una desconocida, que fregaba suelos ajenos y seguía sonriendo a dos niñas que no eran suyas. Volvió al portátil y revisó las grabaciones de los últimos días. En una de ellas, a medianoche, vio a Alex en la cocina preparando las mochilas del colegio de las gemelas. Metía las meriendas con cuidado. Sándwiches cortados en triángulos porque sabía que así les gustaban más. Una manzana pelada y troceada para Valeria, que odiaba la piel. Una nota diminuta dentro de cada una. Victoria acercó la imagen. En la nota de Sofía, un dibujito de una carita sonriente y las palabras, eres la más valiente del mundo. En la de Valeria, un corazón, y no tengas miedo, siempre estaré cerca. Ninguna firma, solo eso. En otra grabación, Alex sentado en el suelo del cuarto de las niñas, después de una pesadilla de Valeria. La mecía en brazos mientras le cantaba bajito una canción de cuna que Victoria no reconoció. Sofía, desde su cama, observaba en silencio y luego se levantaba para abrazarlos a los dos. Los tres quedaron así, en un nudo pequeño y cálido, hasta que las dos se durmieron. Victoria se dio cuenta de que lloraba sin hacer ruido. No era solo bondad, era algo más profundo. Alex entendía el dolor porque lo había vivido entero. Sabía lo que era perderlo todo y seguir adelante. Sabía lo que era necesitar que alguien te dijera, aunque fuera en silencio, que valías la pena. Y sus hijas lo habían sentido desde el primer día. Recordó la entrevista de trabajo. Ignacio la había hecho solo. Necesitamos a alguien barato y discreto, le dijo después. Este chico parece inofensivo y cobra la mitad que los demás. Ahora entendía por qué Ignacio lo odiaba tanto. Alex no era manipulable. No se dejaba humillar más allá de lo necesario para conservar el empleo. Y sobre todo, las niñas lo querían de verdad. Eso lo convertía en una amenaza. Victoria cerró el informe y tomó una decisión. Cuando todo esto terminara, y terminaría pronto, Alex no volvería a una habitación de 8 metros sin ventanas. No volvería a elegir entre comer y pagar la luz. No volvería a estar solo, pero antes tenía que protegerlo, porque Ignacio ya estaba moviendo piezas. En la última grabación de esa noche, vio cómo Ignacio entraba en el despacho y abría el cajón donde guardaba los contratos de personal. Sacó el de Alex, lo leyó detenidamente y sonrió con esa sonrisa fría que Victoria empezaba a conocer demasiado bien. Luego, marcó un número en su móvil. Sí, necesito que prepares los papeles de despido. Motivo, incumplimiento grave de confianza. Sí, con efecto inmediato. Y asegúrate de que no pueda reclamar nada. Victoria apagó la pantalla. El tiempo se estaba acabando, y ella ya no iba a permitir que nadie más tocara a su familia. Victoria ya no contaba las horas de sueño perdidas. La pantalla del portátil se había convertido en su único reloj. El sol salía y se ponía según las luces de la mansión que observaba desde la suite del hotel. Era la quinta noche de su falso viaje, cuando la dinámica de la casa cambió de forma irreversible. A las 22:17, la puerta principal se abrió. Ignacio entró primero, aflojándose la corbata con un gesto de cansancio teatral. Detrás de él venía Claudia Reverte, la misma mujer del vestido rojo de días atrás. Esta vez llevaba un abrigo largo de cachemir y una maleta pequeña de mano. Victoria sintió que el estómago se le contraía. Ignacio cerró la puerta con llave y activó la alarma. Luego, sin prisa, tomó la maleta de Claudia y la guió hacia el salón principal. El mismo salón donde Javier y ella habían celebrado su última Navidad en familia.
Encendieron la chimenea eléctrica. Se sirvieron whisky del decantador de cristal tallado que había sido regalo de bodas. Claudia se quitó el abrigo y se sentó en el sofá con una familiaridad que indicaba que no era la primera vez. Victoria subió el volumen al máximo. ¿Las niñas?, preguntó Claudia, mirando hacia la escalera. Dormidas desde hace rato. Les di el jarabe ese que recomendó el pediatra. Duermen como troncos hasta las 8. Claudia sonrió con satisfacción. Perfecto. Entonces tenemos la casa para nosotros. Se inclinaron el uno hacia el otro y se besaron con una urgencia que no dejaba lugar a dudas. Victoria apartó la mirada un segundo, pero se obligó a volver. Necesitaba ver. Necesitaba escuchar. Cuando se separaron, Ignacio se recostó en el sofá y puso los pies sobre la mesa de mármol. Algo que jamás habría hecho delante de ella. Todo va según el plan, dijo con voz baja pero clara. El viaje de Victoria se alargará lo suficiente. Ya le mandé un mensaje esta tarde diciendo que los inversores están complicados y que quizá deba quedarse 10 días más. Claudia soltó una risa breve. Eres un genio. ¿Y las grabaciones? ¿Seguro que no sospecha nada? Ninguna posibilidad. Ella nunca mira las cámaras. Cree que soy yo el que se ocupa de la seguridad. Además, si algo sale mal, siempre puedo decir que fue idea suya instalarlas. Claudia se acercó más. Le pasó una mano por el pelo. Háblame del dinero. Necesito saber fechas exactas. Ignacio tomó un sorbo largo. Boda en 3 meses. Civil, rápida, sin invitados. En cuanto firmemos régimen de gananciales, la mitad de todo pasa a ser mío legalmente. La empresa ya está casi en quiebra técnica por las malas decisiones que ella tomó después de la muerte del marido. Tengo los papeles preparados para demostrarlo. Luego, un juez comprensivo. Una tutela compartida que se inclina hacia mí por estabilidad emocional. Y las niñas al internado en Ginebra. Coste anual alto, pero se paga con la fundación que crearemos para ellas. Dinero que, en realidad, volverá a nuestras cuentas en 2 años. Claudia arqueó una ceja. ¿Y si ella se niega al internado? Ya está medio convencida de que son inestables. Cada día que pasa, les invento una crisis nueva. Además, tengo el informe del psicólogo al que pago bajo mesa. Dirá lo que yo quiera. Se quedaron en silencio un momento. Claudia se levantó, fue hasta la ventana y miró el jardín oscuro. Me preocupa el empleado, Alex. Hoy lo vi otra vez con las niñas cuando llegué. La pequeña, Valeria, corrió a abrazarlo como si fuera el padre. Ignacio apretó el vaso con fuerza. Ese es el siguiente paso. Mañana lo despido. He preparado una acusación. Robo de objetos menores. Actitud amenazante. Nadie le creerá a un muerto de hambre sin contrato fijo contra mi palabra. Y si intenta algo, tengo fotos manipuladas que lo hunden. Claudia se volvió hacia él. ¿Fotos? De él entrando en el cuarto de las niñas por la noche. Con un programa se borran fechas y se añaden sombras. Suficiente para que parezca sospechoso. Victoria se horrorizará y firmará el despido sin pestañear. Victoria detuvo la grabación. Le temblaban tanto las manos que tuvo que apoyarlas en la mesa para no derramar el café frío. Todo estaba calculado al milímetro. No era solo infidelidad. Era un golpe maestro. Emocional, financiero, legal. Y sus hijas eran las piezas que sobraban en el tablero. Respiró hondo varias veces. Pensó en llamar a la policía en ese mismo instante, pero se detuvo. Sin pruebas físicas en mano, sin una amenaza directa, Ignacio encontraría la forma de salir limpio. Era demasiado bueno manipulando narrativas. Necesitaba esperar al movimiento definitivo, y ese movimiento
llegó más rápido de lo esperado. A la mañana siguiente, en la grabación en directo, vio cómo Ignacio reunía a las niñas en el comedor después del desayuno. Tenemos que hablar de algo importante, pequeñas. Sofía y Valeria se miraron inquietas. Pronto os vais a ir a un colegio muy bonito, lejos de aquí. Tendréis muchos amigos nuevos y profesores que os cuidarán todo el día. Valeria empezó a llorar en silencio. ¿Y Alex? Preguntó Sofía con voz temblorosa. Ignacio sonrió con frialdad. Alex ya no va a trabajar aquí. Se marcha hoy mismo. Las dos niñas se levantaron de la mesa al mismo tiempo y corrieron hacia la puerta de servicio gritando su nombre. Victoria vio cómo Alex aparecía en el pasillo, alertado por los llantos. Las abrazó a las dos con fuerza, mientras ellas se aferraban a él como si se estuviera hundiendo el mundo. Ignacio la siguió. Suéltelas ahora mismo. Alex se puso de pie lentamente, manteniendo a las niñas detrás de él. Señor, solo están asustadas. Déjeme explicarles. No tienes nada que explicar. Estás despedido. Recoge tus cosas y vete antes de que llame a seguridad. Alex no se movió. Con el debido respeto, señor, no me iré hasta que alguien explique a las niñas por qué. Ellas no han hecho nada malo. Ignacio dio un paso adelante, la voz baja y amenazante. Te lo advierto una vez más, Ríos. Lárgate, o haré que te arrepientas. Victoria apagó la pantalla un segundo. Tomó el móvil y marcó el número del investigador privado. Necesito que estés listo. Hoy puede ser el día. Luego volvió a conectar. Y esperó. Porque sabía que Ignacio, acorralado, cometería el error que ella necesitaba. Y cuando lo cometiera, ella estaría allí para detenerlo. La tensión en la mansión se volvió palpable desde la mañana siguiente al anuncio del despido. Victoria, desde la pantalla del hotel, observaba cada movimiento con el corazón en un puño. Ignacio había ordenado a Alex que recogiera sus cosas antes del mediodía, pero Alex no se movía del pasillo principal. Se había quedado allí, de pie, con las gemelas aferradas a sus piernas, como dos pequeños koalas aterrorizados. Por favor, señor, dijo Alex con voz calmada pero firme. Déjeme al menos despedirme correctamente. Ellas no entienden. Ignacio, vestido con un traje impecable, a pesar de ser sábado, lo miró con desprecio puro. No hay nada que entender. Has sido un empleado temporal, nada más, ahora fuera de mi casa. Las niñas empezaron a llorar. Valeria sollozaba con hipos profundos, escondiendo la cara en el pantalón de Alex. Sofía, más valiente, levantó la cabeza y gritó: No quiero que Alex se vaya. Él es bueno con nosotras. Ignacio se agachó a su altura con una sonrisa que no llegaba a los ojos. Cariño, Alex tiene que irse porque ha hecho cosas malas. Cosas de mayores que no entendéis. Mentira tras mentira. Victoria apretó los dientes hasta que le dolieron. Alex se arrodilló frente a las niñas, ignorando a Ignacio por primera vez. Escuchadme, mis valientes, dijo en voz baja, tomándoles las manitas. Yo no quiero irme, pero a veces los mayores toman decisiones que no son justas. Pase lo que pase, recordad que os quiero mucho y que siempre estaré pensando en vosotras. Valeria se lanzó a su cuello llorando con desesperación. Sofía se abrazó a su cintura. En ese momento, apareció Claudia en lo alto de la escalera, en bata de seda, como si la casa ya fuera suya. Bajó despacio, disfrutando del espectáculo. Ignacio, amor, ¿necesitas ayuda con esto? Preguntó con voz melosa. Ignacio se enderezó. No, ya lo resuelvo. Llama a seguridad si no se va en 5 minutos. Alex se puso de pie lentamente, sin soltar a las niñas. Miró a Ignacio
directamente a los ojos. No he hecho nada malo, señor. Usted lo sabe. Si me despide sin motivo, al menos déjeme el finiquito que me corresponde por ley. Ignacio soltó una risa corta y cruel. ¿Finiquito? Tú no tienes contrato fijo, Ríos. Firmaste como eventual, renovable mensual. Y hoy no renuevo, así que 0. Ni un céntimo. Claudia se acercó más, cruzada de brazos. Y si intentas reclamar algo, tenemos testigos de tu mal comportamiento. Las niñas mismas dirán lo que les enseñemos a decir. Victoria sintió que la rabia le quemaba las venas. Grabó cada segundo, cada palabra. Alex no alzó la voz, no amenazó, solo miró a Claudia con una calma que resultaba aterradora. Las niñas nunca dirán mentiras sobre mí, porque saben la verdad. Ignacio dio un paso adelante y lo empujó por el pecho con fuerza. Alex retrocedió un paso, pero no cayó. ¡He dicho que fuera!, gritó Ignacio, perdiendo por primera vez la compostura. Las niñas chillaron. Valeria corrió a esconderse detrás de Alex. Sofía se puso delante de él, con los bracitos extendidos. ¡No toques a Alex! Ignacio respiró hondo, recuperando el control. Sonrió de nuevo, esa sonrisa de tiburón. Muy bien, si queréis tanto a este... Señor, quizá os vayáis con él. A su barrio, a su habitación de 8 metros, a comer lo que encuentre en la basura. Las niñas se quedaron mudas. Alex palideció, pero no respondió. Claudia soltó una carcajada. Ignacio, no seas malo. Las pobres no sobrevivirían una semana. Ignacio se volvió hacia Alex. Tienes 2 minutos para desaparecer. Si no, llamo a la policía y digo que has intentado secuestrar a las niñas. Tengo cámaras que lo demostrarán. Alex miró a las gemelas un largo segundo. Luego, se arrodilló otra vez. Tengo que irme ahora, mis vidas, pero os prometo que no os abandonaré nunca. Les dio un beso en la frente a cada una. Valeria le agarró la camiseta con tanta fuerza que casi la rompe. No te vayas, Alex. Por favor. Él se soltó con suavidad, aunque se le quebró la voz. Os quiero más que a nada en el mundo. Se levantó, recogió la mochila vieja que tenía junto a la puerta de servicio y caminó hacia la salida sin mirar atrás. Las niñas corrieron tras él, pero Claudia las interceptó y las sujetó por los hombros. Victoria vio cómo Alex salía al jardín, atravesaba el césped con pasos lentos y desaparecía por la puerta lateral. Las gemelas gritaban su nombre una y otra vez, desgarrándose la garganta. Ignacio las llevó adentro casi a rastras. Ya está, se acabó el circo. Claudia cerró la puerta principal con llave. Arriba, en sus habitaciones, las niñas se encerraron juntas y lloraron hasta quedarse sin fuerzas. Victoria apagó la pantalla un momento. Se levantó, fue al baño y se echó agua fría en la cara. Alex ya no estaba en la casa, pero el plan de Ignacio seguía adelante, y ahora, sin el único freno real, avanzarían más rápido. Durante el resto del día, observó cómo Ignacio y Claudia consolidaban su control. Prepararon una maleta pequeña para cada niña por si acaso. Hablaron de acelerar la boda. Ignacio llamó al psicólogo corrupto para adelantar el informe. Al atardecer, las gemelas bajaron a cenar en silencio absoluto. No tocaron la comida. Ignacio les habló con voz falsamente dulce sobre el colegio bonito, donde irían pronto. Valeria, con los ojos hinchados, preguntó en un susurro. ¿Podremos ver a Alex alguna vez? Ignacio respondió sin dudar. No, cariño, Alex era malo. Es mejor que no lo veáis nunca más. Sofía lo miró fijamente. Mentiroso. Ignacio se quedó congelado un segundo. Luego sonrió. Ya aprenderéis a no decir esas cosas. Victoria tomó el móvil. Llamó al investigador. Mañana por la mañana necesito que localices a Alex.
No lo pierdas de vista. Y prepárame un equipo de seguridad privado. 2 personas, discretas. Colgó. Luego marcó otro número. Su abogada de confianza. Prepara papeles de anulación de compromiso, restricción de acceso a mis hijas y denuncia por intento de fraude patrimonial. Quiero todo listo para presentar en cuanto dé la orden. La abogada preguntó cuándo. Muy pronto. Victoria volvió a conectar las cámaras. Las niñas estaban en su cuarto, abrazadas en la misma cama, sin dormir, y decidió que ya no iba a esperar más. El siguiente movimiento de Ignacio sería el definitivo. Y cuando lo hiciera, ella estaría allí para terminarlo todo. Parte 7. El intento de encierro. Victoria ya no estaba en el hotel. A las 8 de la tarde del día siguiente, al despido de Alex, aparcó su coche a 2 cuadras de la mansión, en una calle lateral sin cámaras. Vestía ropa oscura, el pelo recogido bajo una gorra, y llevaba un pequeño bolso con el disco duro externo, donde había copiado todas las grabaciones. El investigador privado la esperaba en un vehículo discreto, al otro lado del jardín. 2 hombres de seguridad armados estaban listos para intervenir en cuanto diera la señal. Pero aún no. Necesitaba el último acto, y ese acto empezó a las 21:43. En la pantalla del móvil, conectada al sistema remoto, vio cómo Ignacio y Claudia bajaban las gemelas al comedor. Las niñas iban en pijama, con los ojos hinchados de tanto llorar. No habían comido en todo el día. Ignacio les había dicho que era una sorpresa nocturna. Vamos a jugar a un juego nuevo, dijo Ignacio, con voz falsamente alegre. Se llama La Casa Tranquila. Os vais a quedar un ratito en un sitio especial, mientras los mayores hablamos de cosas importantes. Valeria empezó a temblar. No quiero jugar, susurró. Claudia la tomó de la mano con fuerza. Es solo un momento, cielo. Luego os daremos un helado. Mentira evidente. No había helado en la casa. Ignacio abrió la puerta que conducía al sótano. Un espacio amplio que Javier había acondicionado como bodega y sala de juegos, pero que llevaban meses sin usar. Encendió la luz. Escaleras de madera, paredes de piedra, un suelo de cemento frío. Las niñas se detuvieron en el primer escalón. No, dijo Sofía con voz firme. Ahí abajo da miedo. Ignacio perdió la paciencia. No es miedo, es obediencia. Bajad ahora mismo. Claudia empujó a Valeria con suavidad, pero decidida. La niña tropezó y cayó de rodillas en el tercer escalón. Empezó a llorar. En ese momento, se oyó el timbre de la puerta principal. Ignacio frunció el ceño. ¿Quién demonios? Claudia subió rápidamente a mirar por la mirilla. Es él, el empleado, Alex. Victoria sintió que el corazón le daba un vuelco. En la cámara exterior, vio a Alex de pie frente a la entrada, con la mochila vieja al hombro y una expresión decidida. Llevaba una pequeña bolsa en la mano. Ignacio maldijo por lo bajo. Quédese con ellas, le ordenó a Claudia. Subió las escaleras cerrando la puerta del sótano tras él, pero sin echar la llave. Victoria vio cómo Ignacio abría la puerta principal apenas una rendija. ¿Qué quieres? Te dije que no volvieras. Alex no alzó la voz. Se me olvidó algo importante. Las niñas me pidieron que les trajera sus ositos de repuesto. Los dejaron en mi cuarto el otro día. Ignacio soltó una risa seca. No necesitas nada. Lárgate antes de que llame a la policía. Alex no se movió. Solo quiero dárselos. 5 minutos. Luego me voy para siempre. Ignacio dudó. Sabía que si armaba escándalo, los vecinos podrían oír. La urbanización era tranquila, pero no inmune a curiosos. Entra, pero solo al hall, y deja la mochila fuera. Alex obedeció. Dejó la mochila en el porche y entró. En cuanto Ignacio cerró la puerta, Alex preguntó en voz baja.
¿Dónde están las niñas? En su cuarto, durmiendo. No las vas a ver. Alex miró hacia la puerta del sótano, entreabierta. Las oí llorar. Ignacio se interpuso. Te lo advierto por última vez. Pero en ese momento se oyó un grito ahogado desde el sótano. Valeria. Alex reaccionó antes de que Ignacio pudiera detenerlo. Corrió hacia la puerta, la abrió de golpe y bajó las escaleras de 3 en 3. Victoria vio todo en tiempo real. Claudia tenía a Valeria sujeta por el brazo mientras la niña pataleaba. Sofía estaba acorralada en una esquina, llorando también. Alex se lanzó sobre Claudia sin dudar, apartándola con fuerza suficiente para que soltara a la niña, pero sin golpearla directamente. Claudia tropezó y cayó contra una estantería de vinos. Niñas, venid conmigo. Las gemelas corrieron hacia él. Alex las abrazó con un brazo, mientras con el otro las protegía. Ignacio bajaba ya las escaleras, furioso. Suéltelas ahora mismo, hijo de puta. Se abalanzó sobre Alex y le dio un puñetazo en la mejilla. Alex retrocedió, pero no soltó a las niñas. Ignacio lo golpeó otra vez, en el estómago. Alex se dobló, pero se enderezó inmediatamente, poniendo a las niñas detrás de él. Claudia se recuperó y se lanzó también, arañándole la cara. Alex recibió el golpe sin devolverlo, solo protegiendo. ¡No las toquéis!, gritó por primera vez, la voz rota. Ignacio lo empujó contra la pared y empezó a darle patadas en las costillas. Alex cayó de rodillas, pero siguió cubriendo a las niñas con su cuerpo. Papá no os haría daño nunca así, sollozó Sofía. Ignacio levantó el pie para golpear de nuevo. Victoria ya estaba corriendo. Había salido del coche en cuanto vio a Alex entrar. Cruzó el jardín lateral, abrió la puerta de servicio con su llave maestra y entró en la casa sin hacer ruido. Bajó las escaleras del sótano justo cuando Ignacio iba a dar la siguiente patada. ¡Ignacio! Su voz resonó como un trueno en el espacio cerrado. Ignacio se quedó congelado, el pie en el aire. Claudia palideció. Victoria bajó los últimos escalones despacio, los ojos fijos en su prometido. Aléjate de ellos. Ahora. Alex, jadeando en el suelo, levantó la vista. Las niñas corrieron hacia ella. ¡Mamá! Victoria las abrazó con fuerza, sin apartar la mirada de Ignacio. Todo ha terminado. Ignacio intentó recomponerse. Sonrió con esa sonrisa suya, ahora torcida. Victoria, amor, esto no es lo que parece. Este hombre entró por la fuerza. Intentó llevarse a las niñas. Victoria sacó el móvil y pulsó reproducir. La voz de Ignacio llenó el sótano, grabada días atrás. En cuanto nos casemos, la fortuna pasa a ser conyugal. Luego un internado en el extranjero y adiós problemas. Otra grabación. El plan completo. La manipulación. Las mentiras. El rostro de Ignacio se descompuso. Claudia intentó correr escaleras arriba, pero los dos hombres de seguridad ya estaban en la puerta, bloqueando la salida. Victoria miró a Alex, que seguía en el suelo, con sangre en el labio y una mano en las costillas. Gracias, susurró. Él solo asintió, los ojos llenos de lágrimas contenidas. Las niñas se aferraban a su madre, pero miraban a Alex con desesperación. Victoria se arrodilló junto a él. Ya está, se acabó. Y por primera vez en años sintió que era verdad. El sótano quedó en silencio absoluto tras la voz de Victoria. Solo se oía la respiración agitada de Alex, el sollozo contenido de las gemelas y el goteo lejano de una tubería. Ignacio fue el primero en reaccionar. Bajó el pie lentamente, se enderezó la camisa y esbozó esa sonrisa suya, ahora temblorosa en los bordes. Victoria, cariño, has vuelto antes. ¡Qué sorpresa tan agradable! Intentó avanzar hacia ella,
brazos abiertos, como si todo fuera un malentendido doméstico. Victoria levantó la mano. Ni un paso más. Los dos hombres de seguridad bajaron las escaleras detrás de ella, visibles ya en el rellano. Ignacio palideció al verlos. Claudia retrocedió hasta chocar con la pared de piedra. Victoria se agachó junto a Alex. Él seguía en el suelo, protegiendo instintivamente el espacio donde habían estado las niñas. Tenía el labio partido, un hematoma formándose en la mejilla y la respiración entrecortada por las patadas en las costillas. ¿Puedes levantarte?, preguntó en voz baja. Alex asintió. Con esfuerzo, se incorporó. Las gemelas corrieron de nuevo hacia él y se abrazaron a sus piernas. Él les acarició el pelo con una mano temblorosa. Victoria se volvió hacia Ignacio. Todo está grabado. Cada palabra, cada golpe, cada plan que hicisteis pensando que yo estaba a miles de kilómetros. Sacó el móvil y pulsó reproducir otra vez. La voz de Ignacio resonó de nuevo en el sótano. Las niñas al internado en Ginebra. Dinero que volverá a nuestras cuentas en 2 años. Ignacio intentó interrumpir. Eso está manipulado, sacado de contexto. Victoria, amor, estás agotada. El viaje te ha afectado. ¿También están manipuladas las imágenes de Claudia entrando aquí con maleta? ¿Las de vosotros planeando mi ruina económica mientras mis hijas dormían arriba? Claudia abrió la boca por primera vez. Yo no. Guárdatelo para la policía, cortó Victoria con frialdad. Uno de los hombres de seguridad se acercó a Claudia y la tomó del brazo con profesionalidad firme. Ella no opuso resistencia. Parecía haber perdido toda la arrogancia de golpe. Ignacio intentó un último movimiento. Se acercó a Victoria, bajando la voz a ese tono íntimo que antes funcionaba. Escúchame, podemos hablarlo. Fue un error. El estrés, la presión. Yo te quiero, Victoria. Siempre te he querido. Esto con Claudia no significa nada. Podemos arreglarlo. Por las niñas. Victoria lo miró fijamente. Por un segundo, Ignacio creyó ver duda en sus ojos. Luego, ella habló, despacio y clara. Tú no sabes lo que es querer. Querer es lo que ha hecho este hombre. Señaló a Alex, que no tiene nada, arriesgando todo por 2 niñas que no llevan su sangre. Querer es quedarse despierta noches enteras vigilando cámaras para proteger a tus hijas. Querer no es calcular herencias, internados y cuentas offshore. Ignacio cambió de táctica. Su rostro se endureció. Bien, si vas a hacer esto público, recuerda que yo también tengo cosas que decir. Que Alex entraba en el cuarto de las niñas por la noche. Que tú estabas ausente, abandonándolas. Que quizá el juez se pregunte quién es realmente la madre negligente. Victoria sonrió sin humor. Adelante, presenta tus pruebas. Yo presentaré las mías. Horas y horas de grabaciones, con fecha y horas certificadas. Conversaciones vuestras planeando fraude. Agresión física a un empleado delante de menores. Intento de secuestro de mis hijas al sótano. Se volvió hacia los hombres de seguridad. Lleven a la señora Reverte al salón y esperen allí. Que no toque nada. El hombre asintió y escoltó a Claudia escaleras arriba. Ella subió sin mirar atrás, los tacones resonando como un reloj marcando el final. Solo quedaron Victoria, Ignacio, Alex y las gemelas. Ignacio miró a Alex con odio puro. Tú. Todo esto es por tu culpa. Un muerto de hambre metiendo ideas en la cabeza de unas niñas ricas. Alex, aún dolorido, respondió con voz ronca pero serena. Las únicas ideas que les he metido son que son valiosas, que merecen que alguien las quiera de verdad, no que son un estorbo para un plan. Ignacio dio un paso hacia él, puño cerrado. Victoria se interpuso. Tócalo otra vez
y añado agresión con testigos a la lista. Ignacio se detuvo. Miró a su alrededor. Las cámaras en las esquinas del sótano, parpadeando en rojo, grabando. Los hombres de seguridad arriba. Su plan desmoronándose en minutos. Entonces, intentó la última carta. Victoria, si me denuncias, la empresa se hunde. Los inversores huirán con el escándalo. Perderás todo lo que has construido. Ella lo miró sin parpadear. Prefiero perder el dinero que perder a mis hijas. O mi dignidad. Sacó el móvil y marcó el número de emergencia. Policía, por favor. Necesito denunciar un intento de secuestro y agresión en mi domicilio. Dio la dirección con calma absoluta. Ignacio palideció del todo. Victoria, por favor. Ella colgó y lo miró por última vez. Se acabó, Ignacio. Las gemelas, aún abrazadas a Alex, levantaron la vista hacia su madre. Sofía susurró. ¿Alex se queda? Victoria se arrodilló frente a ellas y las abrazó a las tres, a sus hijas y al hombre que las había salvado. Alex se queda, para siempre. Arriba se oyeron sirenas acercándose. El sótano, que minutos antes había sido una prisión, se convirtió en el lugar donde todo terminó. Y donde todo, por fin, empezó de verdad. Las sirenas se acercaron hasta detenerse frente a la mansión. 2 patrullas, luces azules parpadeando en la noche. 4 agentes subieron el camino de grava con paso firme. Victoria los esperaba en la puerta principal, erguida, con las gemelas cogidas de su mano, y Alex a su lado, aún con sangre seca en el labio. El agente al mando, un hombre de mediana edad, con expresión seria, se presentó. Señor Alcántara, recibimos una llamada por intento de secuestro y agresión. ¿Puede explicarnos la situación? Victoria asintió con calma. Todo está grabado por el sistema de seguridad de la casa. Tengo las imágenes y audios preparados. Los agresores están dentro. Mi exprometido, Ignacio Herrero, y su cómplice, Claudia Reverte. Ignacio, que había sido retenido en el salón por los hombres de seguridad, intentó hablar en cuanto vio a los policías. Oficiales, gracias a Dios, esta mujer ha perdido la razón. Me ha acusado falsamente. El verdadero problema es ese hombre. Señaló a Alex, que entró ilegalmente en la propiedad e intentó llevarse a las menores. El agente lo miró sin inmutarse. Señor, vamos a escuchar a todas las partes, pero primero las pruebas. Victoria entregó un pendrive al agente. Aquí está todo. Conversaciones donde planean apoderarse de mi patrimonio, enviando a mis hijas a un internado contra mi voluntad. Manipulación psicológica, infidelidad y la agresión física de esta noche en el sótano. Los agentes conectaron el pendrive a un portátil en el coche patrulla. Vieron fragmentos clave. La conversación con Claudia sobre el plan financiero. Ignacio inventando crisis de las niñas. Y la secuencia completa del sótano. El intento de encierro. Los golpes a Alex. La intervención de Victoria. El rostro del agente se endureció progresivamente. Ignacio intentó una última maniobra. Se acercó a uno de los policías más jóvenes, bajando la voz. Oficial, yo soy Ignacio Herrero, socio de la firma Herrero y Asociados. Conozco al comisario Delgado personalmente. Si me permite una llamada. El agente al mando lo cortó. Señor Herrero, con lo que acabo de ver, va a necesitar mucho más que un contacto para salir de esta. Queda detenido por intento de secuestro de menores, agresión agravada, conspiración para cometer fraude y coacciones. Le colocaron las esposas. Claudia, que había permanecido en silencio en un rincón del salón, empezó a sollozar cuando le pusieron las suyas. Yo no quería. Él me obligó. Solo era su amante. Ignacio la miró con desprecio absoluto. Cállate, Claudia.
Los agentes los llevaron hacia los coches. Ignacio pasó junto a Victoria y murmuró entre dientes: «Esto no termina aquí. Tengo abogados que te destrozarán». Victoria lo miró sin parpadear. «Adelante, que vengan. Yo tengo la verdad». Las gemelas, aferradas a Alex, observaban la escena en silencio. Cuando Ignacio pasó cerca, Valeria escondió la cara en la camiseta de Alex. Sofía lo miró fijamente y dijo con voz clara: «Eres malo». Ignacio no respondió. Los coches policiales se alejaron. La urbanización volvió a su quietud nocturna. Victoria cerró la puerta principal y activó la alarma. Luego, se volvió hacia sus hijas y hacia Alex. «Ya está. Se han ido. Para siempre». Las niñas corrieron a abrazarla. Los tres adultos se fundieron en un abrazo largo, tembloroso. Alex, a pesar del dolor en las costillas, la sostuvo como si temiera que desaparecieran. Subieron al salón. Victoria preparó chocolate caliente para las gemelas y una bolsa de hielo para Alex. Las niñas, agotadas emocionalmente, se fueron quedando dormidas en el sofá grande, acurrucadas una a cada lado de él. Cuando se durmieron profundamente, Victoria se sentó frente a Alex. «¿Cómo estás?» Él se tocó las costillas con cuidado. «Dolorido, pero bien. Ellas están a salvo. Eso es lo único que importa». Victoria lo miró largo rato. «Has arriesgado todo por ellas. Volviste esta noche sabiendo que podía salir mal». Alex bajó la vista. «No podía irme sabiendo que las iban a encerrar. O peor, ellas son lo único bueno que he tenido en mucho tiempo». Victoria tomó su mano. «Alex, mírame». Él levantó los ojos. Eran oscuros, profundos, llenos de una bondad que ella nunca había visto en Ignacio. «A partir de hoy, no vuelves a tu antigua vida, ni a esa habitación, ni a la pobreza, ni a la soledad». Él intentó protestar. «Señora, yo no busco». «Victoria, me llamas Victoria, y no es caridad, es justicia. Salvaste a mis hijas, me salvaste a mí de seguir ciega. Te mereces un lugar aquí, no como empleado, como familia». Alex tragó saliva. Las lágrimas que había contenido toda la noche asomaron por fin. «No sé cómo, no sé si podré. Aprenderemos juntos». En ese momento, Sofía murmuró en sueños y se acurrucó más contra él. Valeria buscó su mano dormida. Victoria sonrió por primera vez en días. «Mira, ellas ya han decidido por los dos». Alex miró a las niñas y luego a Victoria. Asintió lentamente. «Gracias». «No, gracias a ti». La noche avanzó. Victoria llamó a su abogada para preparar la denuncia formal. Llamó a un médico de confianza para que viera a Alex en casa. Llamó al investigador para cerrar el caso. Cuando amaneció, la mansión parecía otra. Las gemelas despertaron y al ver que Alex seguía allí, sonrieron por primera vez en días. Bajaron al jardín, el mismo jardín donde todo había empezado, y jugaron en los columpios mientras Victoria preparaba el desayuno. Alex las empujaba, como aquella tarde que Victoria había visto escondida. Pero esta vez, ella no se escondía. Estaba allí, con ellos, y sabía que, aunque el proceso legal sería largo y duro, la parte más importante ya estaba ganada. La familia estaba a salvo, y empezaba a sanar. Los días siguientes fueron un torbellino controlado. La noticia corrió como pólvora por los círculos empresariales y sociales. Ignacio Herrero, prometido de la poderosa Victoria Alcántara, detenido por intento de secuestro de menores y conspiración fraudulenta. Los periódicos sensacionalistas hablaron de el golpe del siglo fallido, los serios de presunto desfalco patrimonial. Ninguno acertó del todo, pero la verdad era más cruda que cualquier titular. Victoria no dio entrevistas. Contrató a una agencia de comunicación para emitir un único comunicado. La prioridad absoluta
es la seguridad y bienestar de mis hijas. Confío en que la justicia actúe con rapidez y rigor. Y la justicia actuó. La vista preliminar se celebró 2 semanas después. Victoria acudió al juzgado vestida de negro riguroso, sin joyas, con el pelo recogido. A su lado iba su abogada principal, una mujer de 50 años, con fama de implacable. Alex esperó fuera con las gemelas. Ellas aún no estaban listas para ver a Ignacio de nuevo. Las pruebas eran abrumadoras. Horas de grabaciones certificadas por peritos independientes, extractos bancarios que mostraban movimientos sospechosos de Ignacio hacia cuentas offshore, mensajes de WhatsApp con Claudia, planeando fechas, el informe falso del psicólogo comprado, incluso las fotos manipuladas que Ignacio había preparado contra Alex y que ahora se volvían en su contra. El juez decretó prisión preventiva sin fianza para ambos. Ignacio intentó una última actuación en sala. Lágrimas, voz temblorosa. Todo fue un malentendido por amor. Nadie le creyó. Claudia, en cambio, rompió. Aceptó un acuerdo. Declararía contra Ignacio a cambio de una pena reducida. Contó todo. Cómo él la había seducido prometiendo una vida de lujo. Cómo habían calculado cada paso desde meses antes de la muerte de Javier. Cómo Ignacio había estudiado la empresa familiar durante años esperando el momento. El juicio completo llegó 4 meses después. Victoria testificó durante 3 sesiones. Habló con voz firme, sin lágrimas públicas. Contó cómo había delegado el cuidado emocional de sus hijas por culpa y agotamiento. Cómo había creído las mentiras sobre su supuesto trauma. Cómo había descubierto la verdad por casualidad en un jardín. Cuando proyectaron las imágenes del sótano, Ignacio y Claudia intentando encerrar a las niñas, los golpes a Alex. Se oyó un murmullo en la sala. Ignacio mantuvo la mirada baja por primera vez. Alex también testificó. Con ropa prestada que Victoria le había comprado, traje azul oscuro, camisa blanca. Habló despacio, sin adornos. Contó su vida, la pobreza, la pérdida, la donación de médula anónima. Contó cómo había visto en las gemelas el mismo miedo que él había sentido de niño. Cómo no había podido irse sabiendo lo que planeaban. Ellas no son un estorbo. Son 2 niñas que merecen ser queridas sin condiciones. Las gemelas no declararon en sala abierta. Lo hicieron en el despacho del juez, con una psicóloga infantil presente. Sus palabras fueron simples, pero demoledoras. Ignacio nos decía que estábamos rotas. Alex nos decía que éramos valientes. La sentencia llegó en otoño. Ignacio Herrero fue condenado a 12 años de prisión efectiva por conspiración para cometer fraude patrimonial, coacciones graves, intento de secuestro de menores y lesiones agravadas. Claudia recibió 4 años, reducibles por colaboración. Los bienes que Ignacio había intentado mover fueron bloqueados y devueltos al patrimonio de Victoria. La empresa, que había tambaleado con el escándalo, se recuperó lentamente gracias a la transparencia con la que Victoria manejó la crisis. Reunió al consejo, presentó un plan de reestructuración y nombró un director externo de confianza. Pero lo más importante no estaba en los periódicos, estaba en casa. Las gemelas empezaron terapia real, no la manipulada de antes. Al principio tenían pesadillas. Despertaban gritando el nombre de Alex, temiendo que se hubiera ido. Él se levantaba cada noche, iba a su cuarto y se quedaba hasta que volvían a dormirse. Victoria también iba a terapia. Aprendió a llegar temprano a casa, a apagar el móvil durante las cenas, a sentarse en el suelo, a jugar con cubos, aunque tuviera 1000 correos pendientes. Una tarde, 6 semanas después de la sentencia, estaba en el despacho, revisando documentos legales,
cuando Alex entró con una taza de té para ella. Las niñas duermen la siesta. Pensé que te vendría bien. Ella levantó la vista. Él llevaba una camiseta vieja y vaqueros. Se había negado a aceptar ropa cara, hasta que Victoria insistió en que la familia viste igual. Siéntate un momento. Alex obedeció. Victoria cerró la carpeta. He estado pensando. Quiero hacerte tutor legal conjunto de las niñas, con los mismos derechos que yo en caso de cualquier cosa. Alex palideció. Victoria, eso es demasiado. Yo no tengo estudios, ni dinero, ni... Tienes lo único que importa, su amor y el mío. Él la miró, sorprendido. Victoria continuó. Además, la casa es grande, demasiado para 3, y hay una habitación en la planta de arriba que nadie usa, con vistas al jardín. Alex bajó la vista. No quiero ser una carga. No lo eres. Eres la razón por la que volvimos a ser una familia. Se quedaron en silencio un rato. Luego Alex habló, voz baja. Cuando era niño, después de que mi madre muriera, soñaba con un hogar donde alguien me esperara con la luz encendida. Nunca pensé que lo tendría. Victoria tomó su mano. Ahora la luz siempre estará encendida. Fuera, en el jardín, las hojas de los árboles empezaban a teñirse de rojo. El invierno se acercaba, pero dentro de la casa, por primera vez en años, hacía calor de verdad. Los meses siguientes fueron de una calma que Victoria nunca había conocido. La mansión, antes un lugar de pasos apresurados y silencios tensos, se llenó de sonidos nuevos. Risas en el pasillo, pies descalzos corriendo por la madera, canciones infantiles a media voz. Las gemelas volvían a ser niñas de verdad. Empezaron el colegio cercano, uno normal, con compañeros ruidosos y recreos largos. Llegaban a casa con dibujos manchados de pintura y cuentos exagerados del día. Alex se quedó, primero en la habitación de invitados de la planta baja. Solo hasta que encuentre algo, decía él. Pero nadie quería que encontrara nada. Las niñas lo reclamaban para todo, para leer el cuento, para empujar el columpio, para curar una rodilla raspada. Victoria lo reclamaba para las cenas, para las tardes de lluvia viendo películas antiguas, para las conversaciones largas en la cocina cuando las gemelas ya dormían. Él empezó a trabajar en la empresa familiar, no como empleado cualquiera, sino como asistente personal de Victoria. Al principio se resistió. No tengo estudios superiores. Ella respondió con una sonrisa. Tienes algo mejor, sentido común y lealtad. Lo inscribió en cursos nocturnos de administración. Él estudiaba hasta tarde, con la misma disciplina con la que antes fregaba suelos. Y poco a poco, la atracción que ambos sentían se hizo imposible de ignorar. Fue en pequeñas cosas, en cómo él le preparaba el café exactamente como le gustaba, sin que ella se lo hubiera pedido nunca. En cómo ella le dejaba notas en la mesa del desayuno. No te olvides de descansar. En las miradas que se prolongaban un segundo de más cuando las niñas no miraban. En las noches en que una pesadilla despertaba a Valeria y los 3 acababan en la cama grande. Alex a un lado, Victoria al otro, las gemelas en medio, como una familia que siempre hubiera estado junta. Una tarde de primavera, 6 meses después de la sentencia, Victoria llegó temprano del trabajo. Encontró a Alex en el jardín, enseñando a las niñas a plantar semillas de girasol en macetas grandes. Llevaba una camiseta vieja manchada de tierra, el pelo revuelto, y reía con esa risa profunda que hacía que todo pareciera más ligero. Las gemelas corrieron a recibirla. ¡Mamá! Alex dice que los girasoles crecen más altos que nosotras. Victoria las abrazó, pero sus ojos estaban fijos en él. ¿Podemos hablar un momento?, le preguntó.
Alex se limpió las manos en los vaqueros y la siguió al interior, hasta el despacho que ahora compartían. Cerró la puerta con suavidad. ¿Todo bien? Victoria se sentó en el borde de la mesa, no detrás, como cuando daba órdenes. Lo miró directamente. Alex, quiero hacer las cosas oficiales. He hablado con mi abogada. Mañana firmamos los papeles para que seas tutor legal conjunto de Sofía y Valeria, con los mismos derechos que yo. En caso de que algo me pase, ellas estarán contigo. Siempre. Él se quedó sin aliento. Victoria, eso es un honor que no sé si merezco. Lo mereces más que nadie en el mundo. Se acercó un paso. Y hay algo más. Alex esperó, el corazón latiéndole fuerte. Quiero que te mudes a mi habitación, no como invitado, como pareja, como el hombre que quiero a mi lado cada día. Él bajó la vista un segundo, abrumado. No tengo nada que ofrecerte, ni dinero, ni nombre, ni... Ella le tomó el rostro entre las manos, obligándolo a mirarla. Me has dado todo lo que el dinero no compra. Me has devuelto a mis hijas. Me has devuelto a mí misma. Eres el hombre más rico que conozco, Alex, porque tienes un corazón que no se agota. Él cerró los ojos un momento. Cuando los abrió, había lágrimas. Nunca pensé que alguien como tú me miraría así. Pues mírame ahora. Se besaron por primera vez. No fue precipitado ni dramático. Fue lento, profundo, como si llevaran años esperándolo. Como si el beso sellara una promesa que ya habían cumplido sin palabras. Cuando se separaron, Alex apoyó la frente en la de ella. Sí, a todo, a la tutoría, a la habitación, a ti. Victoria sonrió con los ojos húmedos. Las niñas van a estar locas de contenta. Él rió bajito. Ya lo saben, me hicieron prometer que te lo pediría yo primero. Dicen que las mamás también necesitan que las pidan. Victoria soltó una carcajada. La primera carcajada libre en años. Esa noche, cenaron los cuatro juntos. Las gemelas no paraban de hablar de los girasoles. Alex cortaba la carne de Valeria porque aún le costaba con el cuchillo. Victoria los miraba y sentía que el vacío que Javier había dejado, no el amor, sino el miedo a no volver a sentirlo, se había llenado de una forma distinta, más real. Después de acostar a las niñas, Alex y Victoria se quedaron en el salón, con una copa de vino cada uno, mirando el jardín por la ventana. ¿Sabes qué es lo mejor?, dijo ella. Dime. Que ellas nunca dudaron. Desde el primer día te eligieron. Y tenían razón. Alex le pasó un brazo por los hombros. Y tú me elegiste a mí, cuando aún era un desconocido con una mochila vieja. No eras un desconocido. Eras el hombre que hacía reír a mis hijas cuando yo no sabía cómo. Se quedaron así hasta que la luna salió alta. Al día siguiente, firmaron los papeles. La abogada sonrió al verlos. Victoria radiante. Alex nervioso pero firme. Las gemelas dibujando en la sala de espera nuestra familia, con 4 palitos y un sol enorme. Cuando volvieron a casa, las niñas corrieron al jardín a ver si los girasoles ya habían brotado. Aún no, pero la tierra estaba lista. Victoria tomó la mano de Alex. Un paso más. Él apretó su mano. Todos los que hagan falta. Y supieron que el siguiente paso sería el más importante. 6 meses más tarde, un sábado de octubre, el jardín de la mansión estaba irreconocible. Las tuyas que antes ocultaban a Victoria habían sido podadas para dejar paso a un camino de pétalos blancos que llevaba hasta un pequeño cenador de madera recién construido. Guirnaldas de luces cálidas colgaban de las ramas, y las macetas de girasol que Alex y las gemelas habían plantado en primavera se alzaban ahora orgullosas, más altas que las niñas, con flores enormes que seguían al sol como testigos silenciosos. Las invitaciones
habían sido pocas y discretas. Solo familiares cercanos, algunos amigos de verdad y el equipo reducido de la empresa que había permanecido leal durante la tormenta. Nadie del círculo social anterior de Ignacio, nadie que midiera el valor por ceros en la cuenta bancaria. Victoria llevaba un vestido sencillo de seda marfil, sin velo, sin cola interminable, el pelo suelto, con una única flor blanca detrás de la oreja. Estaba descalza sobre la hierba, porque así lo había querido. Alex esperaba bajo el cenador, con un traje azul oscuro hecho a medida. El primero de su vida. Estaba nervioso, pero sonreía cada vez que miraba a las gemelas, que iban delante de ellos vestidas de blanco idénticas, llevando cestas pequeñas con pétalos. La ceremonia la ofició una jueza amiga de la abogada, en un ritual civil breve y profundamente personal. Cuando llegó el momento de los votos, Victoria habló primero. Alex, hace un año regresé temprano a casa y te vi empujando los columpios de mis hijas. En ese instante, sin saberlo, vi mi futuro. Tú no tenías nada material que ofrecer, pero me diste lo único que no se compra: amor sin condiciones, sacrificio sin espera de recompensa, y la prueba de que el corazón humano puede ser inmensamente grande, aunque haya pasado por la pobreza y el dolor. Me enseñaste que una familia no se mide por apellidos ni cuentas bancarias, sino por quién está ahí cuando todo se derrumba. Prometo amarte cada día, cuidarte como tú nos cuidaste, y construir contigo el hogar que siempre mereciste. Alex tragó saliva. Las niñas lo miraban con ojos brillantes. Victoria, yo llegué aquí con una mochila vieja y el miedo de no ser suficiente. Tú me miraste y viste algo que ni yo mismo veía. Me diste un lugar en esta casa, pero sobre todo, me diste un lugar en vuestras vidas. Sofía, Valeria. Se agachó un segundo hacia ellas. Vosotras me elegisteis antes que nadie. Me enseñasteis que ser padre no es cuestión de sangre, sino de estar ahí, para secar lágrimas y empujar columpios. Prometo protegeros siempre, quereros siempre, y ser el hogar que nunca tuve para que vosotras nunca lo echéis de menos. Y a ti, Victoria, prometo amarte con la misma humildad y fuerza con la que me has amado tú. Las gemelas, preparadas para el momento, sacaron 2 anillos sencillos de oro mate de sus cestas y se los entregaron. Alex colocó el de Victoria con manos temblorosas. Ella colocó el de él con seguridad absoluta. La jueza sonrió. Por el poder que me confiere la ley, os declaro marido y mujer. Podéis besaros. Se besaron bajo una lluvia suave de pétalos que las niñas lanzaron con entusiasmo desbordado. Los invitados aplaudieron. Alguien soltó globos blancos que subieron lentos hacia el cielo otoñal. Después, hubo una cena al aire libre. Mesas largas sobre el césped, comida casera preparada entre todos, música suave de una pequeña banda de cuerda. Las gemelas bailaron con Alex hasta quedar exhaustas. Victoria bailó con él después, descalza aún, la cabeza apoyada en su hombro. Más tarde, cuando los invitados se fueron y las niñas dormían por fin en su cuarto, Victoria y Alex salieron al jardín solos. Las luces seguían encendidas. Los girasoles proyectaban sombras largas bajo la luna. Se sentaron en el banco junto a los columpios. Los mismos columpios donde todo había empezado. ¿Recuerdas aquella tarde?, preguntó Victoria en voz baja. ¿Cómo olvidarla? Pensé que me despedirían por empujarlas demasiado alto. Ella rió suavemente. En cambio, te ganaste un hogar para siempre. Alex le pasó el brazo por los hombros. ¿Sabes qué es lo más increíble? Dime. Que ellas nunca tuvieron duda. Desde el primer día supieron que yo era de fiar.
Los niños siempre saben. Victoria asintió. Y yo aprendí a escucharlas, a llegar temprano, a elegir el amor antes que el estatus. Se quedaron en silencio un rato, escuchando el viento suave entre los girasoles. ¿Feliz?, preguntó él. Más que nunca. Alex la besó en la frente. Yo también. Por primera vez en mi vida, tengo un lugar al que pertenecer, y personas que me esperan con la luz encendida. Victoria apretó su mano. Y siempre la tendremos encendida. Arriba, en la ventana del cuarto de las niñas, se movió apenas una cortina. Dos caritas somnolientas miraron hacia abajo, sonrieron al verlos juntos y volvieron a la cama satisfechas. La mansión ya no era una casa grande y fría, era un hogar, y en él, 4 personas que el destino había unido de la forma más inesperada comenzaban una vida nueva, llena de risas, de girasoles altos, de columpios que subían hasta el cielo y de un amor que había nacido de la verdad más sencilla, que la bondad, cuando es auténtica, siempre encuentra su lugar.